Creación novo den Cristo, da título de nos devocional. Nos texto de meditación, pasobra da Dios ahasi nos lo que nos está. Den Cristo Jesús, ela crea nos para así bon obra. Asina nos porcana den el camino de bon obra que Dios a preparar caba para nos. Efesios 2, versículo 10. Bom dia, pueblo estimado y Señor. Un simán sumamente bendicional para mi hermano, amigo, conocinan de vosso canal Palabras Actualizadas. La palabra de Dios está presentando-nos dos condiciones que está vista assim aqui. Morto den desobediencia o vivo den Cristo Jesús. Morto, aunque el organismo está vivando. Una persona porta a la rosea, move, traja, pensa y supuestamente está disfruta de vida. Sin embargo, si está viva separada fuera de Dios, Escritura está considerada espiritualmente muerto. Efesios 2, versículo 1 está avisa, vos estaba muerto por motivo de vosso transgresionan y picanan. Él no estaba muerto físicamente. Su organismo estaba funcionando, pero estaba separado fuera de fuente de vida. El corazón estaba batido, pero su espíritu no estaba viva en comunión con Dios. Muerto espiritualmente significa que gente no por producir vida, santidad y el carácter que Dios ha destinado. Picar a degenerar nos organismo, nos pensamientos, nos deseos y nos manera de viva. En tal condición, gente por así cos que aparentemente está bon, pero no por restaurar su mes na imagen de Dios. Dios está crea un ser nuevo, pero Dios no abandona su creación. En el momento que una persona acepta a Cristo Jesús de corazón, algo maravilloso está sucediendo. Dios está toma en mes un ser humano que pica a daña y esta comienza una obra de creación novo dentro. Si un gente está en Cristo, está una creación nueva. Lo que estaba viejo, a pasa. Mira, cos novo abini. 2 Corintios 5, versículo 17. La persona no te recibe inmediatamente un cuerpo físico nuevo. Esta queda de es un organismo mortal y degenerado. Pero Dios te da un corazón nuevo, una mente nuevo, una identidad nueva y una dirección completamente nueva. Y ahora Dios está comenzando a restaurar su imagen de la persona. El egoísta está comenzando a estima. El orgulloso está sin humildad. El desobediente está comenzando a desear de hacer voluntad de Dios. La persona que estaba cativo de picar está comenzando a cana de libertad. Es aquí no está una reparación superficial. Una obra creativa de Dios. Pasobra, Efesios 2:10 avisa, está Dios así nos lo que nos está. Nos está su obra, su creación nueva, forma en Cristo Jesús para así bon obra. Conectar con la fuente de vida. Pero
creación novo no por viva independientemente de Cristo. Mescosco rama no por viva separar for de palo e tronco, asina nos no por mantener vida espiritual si nos ta separar for de Jesús. Jesús avisa que da uni cumi, pasobra separar de mí, voso no por así nada. Juan 5, versículo 4 y 5. Cristo no ta solamente es un, que nos vida, e mes ta nos vida. E creación novo ta viva por medio de una conexión continua con él. Nos ta mantener en conexión por medio de oración, estudio de su palabra, obediencia y entrega diariamente. Cada día nos recibir for de Cristo gracia, poder y dirección para que den bon obra que Dios ha preparado para nos. Pablo también nos pasobra vosso amori y vosso vida ta escondi junto con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Aquí está tremendo seguridad, mi hermano. Nos vida no está solamente de nos mes, nos está cu y den Cristo. Y Cristo está den Dios. La creación nueva está proteger, sostener y alimentar dor de fuente eterno de vida. Nos llamada está, bo porta vivando físicamente, pero bota vivo espiritualmente, bota conectado con Cristo, o bota tratando de producir una vida cristiana de una propia fuerza. A ver, Dios te llamado para aceptar Cristo de entero corazón. Y no quiere solamente derecha algún cosa de tu vida. Y quiere crearlo completamente nuevo. Restaurar su imagen de vos y así un instrumento de su bondad. Entregar vos vida a Cristo. Queda conectado con él para sobra. En Cristo vos no está solamente una persona mío, sino vos está una creación completamente nueva. Nuestra oración está, nos trata del cielo, danki para motivo que vos no hagáganos muerto de nos picanan. Danki para Cristo Jesús, que está nos fuente de vida. Tómanos vida, degenera y crea de nos un corazón nuevo. Restaura la imagen de nos, renova nos mente y láganos cana de el bon obra que vos ha preparado para nos. Ayúdanos que da unir con Cristo Jesús, escondi junto con él en vos. En nombre de Cristo Jesús nos te pide y agradecido. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega por medio de vos canal, Palabras Actualizadas.